Detalles del momento. Muy buenos días amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por esta su sintonía. Bienvenidos a este programa que está inaugurando este sexto mes del año, 1 de junio del año 2020. Hoy vamos a tener un programa literalmente mojado. Vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con el estado climático del país y para sus efectos, como todo esto tiene consecuencias y efectos previsores y entran en juego los efectos meteorológicos en este clima que estamos gozando en mucha parte del territorio nacional. Hoy estaremos conversando con el doctor Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, pero también estaremos hablando del aspecto meteorológico, a qué se debe este fenómeno que está afectando particularmente a El Salvador, anegaciones por todos lados, y estaremos conversando también en ese sentido con Marcio Vaca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Y estamos arrancando con buenas noticias, porque por fin se logró un acuerdo que logra la apertura de la frontera que Costa Rica mandó a trabar, como siempre, nicaraguanizando sus conflictos para desviar la atención pública con problemas de esta naturaleza, y al final la reacción de los transportistas por el sur de Costa Rica y por el norte tuvo que bajar y hacer aterrizar la soberbia para finalmente llegar a un acuerdo. Las fronteras a partir de ayer, a partir de las 6 de la tarde, están abiertas al tráfico internacional de carga pesada. De todos estos temas, hoy en Detalles del Momento, pero antes, por supuesto, nuestro acostumbrado comentario editorial. Déjà vu en Estados Unidos. Tras las incendiarias protestas en Estados Unidos por el asesinato del afrodescendiente George Floyd en Minneapolis, ahogado por la rodilla de un ex policía que ya ha sido arrestado, junto a otros 3 que se involucraron en el hecho, pareciera que al soberbio imperio norteamericano y su paradigmática democracia le está tocando vivir su propio déjà vu. Decimos que estamos teniendo un déjà vu cuando de repente nos da la sensación de que esa situación ya la vivimos con anterioridad. Se trata de una condición mental que hace que creamos que ya hemos estado en esa misma circunstancia, aunque en realidad sea totalmente nueva para nosotros. En Estados Unidos no es la primera vez que asesinatos que tienen por origen la discriminación racial terminan en protestas de la comunidad afrodescendiente contra el sistema establecido, donde las aparentes minorías suman voluntades a su favor, cuando latinos, orientales, indígenas y por supuesto hasta blancos en su gran mayoría se suman a luchar contra la prepotencia aria, la disque raza suprema, que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha encontrado su mayor estímulo. 6 días después del asesinato de George Floyd, ahogado bajo la rodilla de uno de sus tantos policías racistas, al que la justicia aria apenas acusa por homicidio en 3er grado, el tema sobra sobre la violencia racial en Estados Unidos y volvió a tomar espacio en una sociedad cada vez más deteriorada y en contradicción permanentemente con los valores
que cree predicar enfundada en el ropaje de libertad que realmente solo son guiñapos. Ahora, el asesinato de George Floyd, de 46 años, el nuevo estandarte de la nueva batalla, porque no es la primera, ni creo que vaya a ser la última, representa otro capítulo de lucha por los derechos de las comunidades afrodescendientes, en un país en decadencia que, encabezado ahora por Donald Trump, echa agua por doquier y es hoy la representación de un imperio en picada. Lo notorio de esta nueva escalada de violencia en Estados Unidos es en el contexto en que se produce. Un pueblo compuesto por todas las razas, y no solo gente de color, que estaba encuarentonada, se lanza a las calles, se rebela contra el toque de queda para protestar por el odio contra el negro y explota con una energía piroclástica que no solo lleva por charnel el reclamo por la discriminación racial, sino el fracaso en el manejo de la pandemia, el empobrecimiento, la pérdida del empleo, el deterioro económico de la otrora poderosa Norteamérica, el fracaso en sus relaciones internacionales y la rebelión contra lo más inhumano del capitalismo salvaje, ahora personificado por un nazi que, desesperado porque ve perdida su reelección, lo único que hace es amenazar, insultar y dictar desde Twitter hasta darse el arrogante lujo de romper definitivamente con la Organización Mundial de la Salud en momentos que Estados Unidos es el foco pandémico del mundo, que con recelo lo observa como el leproso del planeta. Y no solo como el que más lo padece, sino el que contagió a los demás por haberla lanzado como la arma biológica que al final le resultó ser un boomerang letal. La indignación de millones de norteamericanos gritando "no puedo respirar", que fueron las palabras de George Floyd antes de morir asfixiado bajo las rodillas de un uniformado policial, se escuchan en ciudades como Beverly Hills, Los Ángeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Minnesota, St. Paul, Rochester, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo, Edging, Portland, Filadelfia, Pittsburgh, Charleston, Columbia, Nashville, Salt Lake City, Seattle, Milwaukee y San Francisco, y a lo largo de 16 estados. Y todo ese desprecio contra la discriminación racial es en realidad una demanda contra el verdadero asesino, contra un loco altísimamente peligroso que hoy ve con sus propios ojos lo que él y sus predecesores en el inquilinato de la Casa Blanca le han hecho al mundo y sobre todo a países pequeños y dignos como el nuestro. Por eso decía al comienzo que a Estados Unidos, su presidente, la Casa Blanca, la Cámara Alta, la Cámara Baja, el establishment, les está tocando vivir su propio déjà vu. Porque con sus mismos ojos están viendo el odio que con otros intereses fomentaron contra otras naciones para destruirlas. Hoy Estados Unidos, en varias de sus más importantes ciudades, está viviendo la furia de los ignorados, de los que además de ser discriminados por ser negros, latinos y orientales, aunque como migrantes hayan construido esa nación, sean siempre los que padezcan por el sistema capitalista, que no es el que les niegue derechos, sino que los asesina para que no protesten contra la minoría acaudalada que jamás perecerá
y por la cual dicta el emperador de la Casa Blanca. Yo me pregunto, ¿qué dirá de todo lo que ahora ve en su país el flamante embajador norteamericano Kevin Sullivan, habiendo sido él el gran promotor del vandalismo sufrido por Nicaragua en el 2018? Aquí, los que fueron financiados por él como embajador del imperio nos quemaron instituciones públicas, hospitales, escuelas, ambulancias, ministerios, casas de militantes sandinistas. Nos asesinaron policías, nos pusieron tranques, nos torturaron, nos saquearon, violaron a nuestras mujeres, nos destruyeron el país. Y el señor ese, que tiene sus oficinas frente al paso a desnivel de la carretera sur, decía que todas aquellas barbaridades eran protestas cívicas. Y como loros, algunos canales, periódicos y estaciones radiales decían lo mismo, para justificar un golpe de Estado que pretendía asaltar el poder, para que los sirvientes nacionales del imperio pusieran a Nicaragua como una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. Pues ese déjà vu que siente Estados Unidos en sus propias carnes, con los mismos o más niveles de violencia, o peores que los que aquí nos impusieron, ahora sí son considerados vandálicos, sin que tampoco se diga que allá el asunto no es por el poder, no es por el adelanto de elecciones, porque se vaya Trump, que de todas formas ya todo lo tiene perdido el pelo de maíz, ni por la renuncia de congresistas y senadores, ni por el cambio de jueces en la Corte Suprema, ni por la abolición del ejército, sino es contra el asesinato de sus policías, contra los de color, es contra la violación sistemática de los derechos humanos, de toda una sociedad a la que el capitalismo salvaje le arrebató todo. Es por la demanda de un liderazgo que vea por los norteamericanos y no se ande metiendo y menos sancionando a otros países que tienen sus propios problemas. Es por la amenaza que hoy Estados Unidos representa para el mundo. Y eso es algo que la más hipócrita prensa imperial, CNN a la cabeza, tampoco dice, porque es parte del engranaje, o más bien la cabeza de playa, que el imperio ha utilizado para lanzar contra nuestra América Latina, la que no es traspatio de nadie, pero sí tierra de indios, pero indios con dignidad. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso hablamos de la condición climática del país y qué tenemos hoy en Nicaragua como consecuencia de esta onda tropical. Quédense con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Estamos sabrosa y exquisitamente con los frescores propios de este invierno que está inaugurando este sexto mes del año. Por eso es apropiado hablar de los aspectos climáticos del país, por qué estas lluvias en las últimas horas no es que han sido totalmente persistentes, pero el agua que más empapa es la que cae despacio. Dicen los productores que, según me contaba uno de mis invitados, el doctor Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, están brincando con pie. Pero vamos a comenzar
por donde corresponden. Vamos a empezar a explorar por qué estas aguas. ¿Es el preludio de un invierno torrencial? ¿Ya es la instalación definitiva del invierno? Para sus efectos, doy la más cordial bienvenida también a don Marcio Vargas, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Don Marcio, ¿qué nos está pasando con estas lluvias? Bueno, buenos días, don Moisés, y gracias por la invitación y tener una explicación de lo que está aconteciendo en estos momentos en Nicaragua. Remontémonos algunos días atrás, recordemos que se nos formó en aguas del Pacífico, frente prácticamente a las costas centroamericanas, un centro de baja presión que evolucionó a una depresión tropical y previo a impactar en Guatemala específicamente, pasó a ser una tormenta tropical denominada Amanda. Este fenómeno ocasionó pues un fuerte impulso que algunos organismos internacionales lo han llamado flujo centroamericano, pues, pero realmente es una componente de viento que proviene de aguas del Pacífico y entra al istmo centroamericano, introduciendo grandes cantidades de humedad y las aguas pues que nosotros hemos tenido, y eso ha estado pues persistente. Mientras tanto, la tormenta tropical iba ingresando hacia Guatemala, ¿no? En estos momentos ya está a punto, digamos, de salir a la bahía de Campeche, en el Golfo de México. Y si ustedes, hace un momento, ahorita tenemos pues una imagen que en pantalla, ustedes la están viendo, las pequeñas bandas de nubosidad que están pues entrando al territorio nicaragüense, y es lo que nos está provocando la lluvia. El pico máximo ya lo pasamos, eso fue viernes, sábado, domingo. Hoy lunes debemos de comenzar a experimentar ya una mejoría pues en cuanto a las lluvias, y ya posiblemente hoy más tarde o mañana ya le vamos a poder ver la carita al sol. Y usted, doctor Guillermo Martínez González, usted se despierta más temprano en este tipo de clima, porque bueno, tiene que esperar los reportes de todos lados. ¿Con qué nos despertamos este lunes? Buenos días, Moisés. Muchísimas gracias también por habernos invitado esta mañana. En efecto, una mañana muy, muy agradable, ¿ah? Un cambio, yo diría, casi radical de los últimos 15 días para acá. Igual te quiero comentar cómo es el proceso, ¿verdad?, para esta levantada, que de alguna manera hoy ya fue un poco más tranquila. Desde que Initerno informó de esos fenómenos que se estaban estructurando ahí en el Pacífico, nosotros comenzamos a entrar en contacto con todos los compañeros y compañeras que desde el nivel territorial se encargan de todo el tema de estar listo ante posibles eventualidades. Y te explico por qué. Te explico que una cosa es, ¿verdad?, lo que la lluvia nos trae, ¿verdad?, que como explicaba Marcio, en este caso fue bastante agua. Pero otra cosa es dónde cae el agua. Eso es bien importante, porque al final, mientras el agua esté en el cielo o cayendo, pues uno la ve con admiración, con temor o con cualquier sentimiento que te motive a ver la lluvia. Otra cosa es ya verla en el suelo y lo que puede provocar. Como experiencia, nuestro país ya tiene esa doble visión de cómo hacer seguimiento de estas situaciones, ¿verdad? Por un lado, los pronósticos, cuánto va a caer, en qué momento va a caer, de qué forma va a caer. Y por otro lado, ¿verdad?, tener muy bien controlado con nuestra gente cómo está la situación en el territorio. ¿Y a qué nos referimos? Nosotros conocemos ya muy bien cuál es la situación de nuestra población dependiendo de los lugares del país, de los lugares donde vive. Hay zonas del país que son muy bajas, hay zonas del país que están en pendiente, ¿verdad? Hay zonas del país que están muy próximas a montañas, a las estructuras volcánicas. Todos esos fenómenos combinados con la lluvia pueden generar situaciones como inundaciones, deslizamientos, etc. Desde que comenzó este fenómeno, nosotros comenzamos dentro de nuestro esquema, que es muy de familia, persona, comunidad, acción territorial, a mantener, casi como diríamos en la terminología que ya conoce nuestro pueblo, como que si estábamos en alerta verde, es decir, estar atentos
estar atentos a las informaciones, a las circunstancias. ¿Por qué? Porque esta lluvia, así como la describe Marcio, poco a poco van saturando los suelos. Y ese es un punto importantísimo, ¿verdad? Porque también el terreno, sus características contribuye, pero también depende de cómo están los suelos. Y a la par de lo que nos comentaba en los reportes los compañeros de INITER, especialmente Marcio, nosotros fuimos viendo los niveles de saturación de los suelos, que a su vez también los compañeros ahí en los territorios nos decían, miren, sí, en efecto, aquí ya hay charcos, ya hay esto, que son las señales que nos dicen que ya cuando vaya a caer más agua, va a correr. La capacidad de absorción de la tierra. La capacidad de absorción. Entonces, en estos días, nosotros estuvimos atentos, ¿verdad? Principalmente porque el fenómeno estuvo muy próximo a la altura del viernes, del sábado, muy próximo a las costas de Nicaragua. Pero en la medida que se comenzó a movilizar hacia el norte, pues nos dejó un poco más tranquilos. Ayer seguimos también en ese esquema de estar atentos, porque también entró la tercera onda tropical por el lado sur. Tal vez percibiste que a partir de las 10, 11 de la mañana prácticamente toda la tarde pasó bastante nublado y estuvo cayendo lluvia. Para suerte nuestra, pues también ha habido momentos, ¿verdad?, donde las lluvias han parado un poco. Eso permite, ¿verdad?, que la tierra absorba, que haya, digamos, una mejor distribución de la agua. Y esa situación de estar atento, ¿verdad?, nos ayudó muchísimo a que pequeños accidentes que hubo, digamos, el día de ayer, pequeños anegamientos de algunas casas, pues rápidamente fueron atendidos. No tuvimos ninguna situación que lamentar, ¿verdad?, más que en algunas zonas donde sí, la lluvia cayó un tanto fuerte. Por ejemplo, en la zona de Jalapa cayó un poco fuerte. Hubo ahí una casa de adobe que sufrió algunas averías. Otra casa en la zona de Quiralí también que sufrieron por los vientos, afectaciones en los techos. Pero al final, Marcio, son temas menores, digamos, dentro de todo lo que puede pasar. Ahora sí te puedo decir tu pregunta. Bueno, con todo ese escenario y sobre todo muy claro, muy tranquilo, que todos los compañeros y compañeras a nivel de territorio están atentos, han estado al frente de la cuestión, es decir, a la par que celebraron el sábado el Día de la Madre, estuvieron también atentos de todo lo que podía ocurrir. Y bueno, con ese esquema nosotros de alguna manera nos mantenemos bastante tranquilos, confiantes en que este patrón de lluvia pues va a seguir según lo que nos ha comentado los compañeros de INITER, en el sentido de que va a ser un invierno normal. Así es que lo que tenemos que hacer es ir afinando nuestro mecanismo de vigilancia y estar atentos frente a cualquier circunstancia. Don Marcio, estamos con el invierno plenamente establecido, entiendo, pero ¿cuáles son las proyecciones que tiene meteorología de INITER? Porque de repente han habido otros inviernos que pintan generosos y de repente en el transcurso se pasman. Y los productores tienen una esperanza vital con respecto a las lluvias. Sí, excelente. Muy buena pregunta, Absalón. Mira, todos conocemos las alteraciones que nos está provocando el cambio climático, no solamente en Nicaragua, pues en todas partes del mundo. Y nosotros hemos insistido que la primera afectación que el cambio climático hace es sobre la variabilidad, es decir, sobre el día a día. Para eso, y para nosotros acercarnos a lo más próximo que esperamos que suceda, utilizamos una gran cantidad pues, de indicadores y trabajos que se hacen, que tal vez en este momento no valga la pena mencionarlos, pero tenemos dos indicadores en este momento que nos están advirtiendo que todo parece ser que las condiciones van a ser normales, de un periodo lluvioso normal, como lo mencionaba el doctor González hace un momento. ¿Por qué? Porque no hay condiciones del Niño. El Niño a Nicaragua le impone una alta variabilidad en las condiciones de lluvia. En este momento no lo hay. Y toditos los centros internacionales, sin excepción, están coincidiendo en que no vamos a tener evento El Niño este año. Entonces estamos bajo condiciones neutras. Una muestra adicional de lo que estamos mencionando es que estos mismos centros que son muy especializados y que se dedican al pronóstico, por ejemplo, de la temporada de huracanes, está dando una temporada muy activa para este año. Y eso es completamente coincidente con condiciones no Niño.
Cuando tenemos condiciones niños, la temporada de huracanes se viene casi al suelo. Bajo condiciones normales se levanta. Entonces, esos dos indicadores nos hacen indicar que vamos a tener unos niveles de inestabilidad en la atmósfera suficientemente óptimos, y los datos que nos sugieren es que las lluvias van a caer en el rango de lo normal, de lo que normalmente debe de llover para cada región del país. Sabemos que en Nicaragua la lluvia no es uniforme. Hay unos sitios llueve más, otros sitios llueve menos. Entonces, va a haber una uniformidad. Y efectivamente, ya el periodo lluvioso está instalado. Nosotros lo estábamos esperando para esta última decena de mayo, entonces ya se instaló. Viene junio. En junio es el mes más húmedo de la primera parte del periodo lluvioso. Por tanto, debemos de tener un repunte en la cantidad de lluvias acumuladas, lo cual es completamente normal. Eso no nos debe de asustar. Entendemos, de nuevo, junio es muy lluvioso. Y luego viene julio. En julio entra la canícula, entonces nuevamente la lluvia va a descender, lo cual también es completamente normal y es muy bueno para nuestros agricultores, porque ya para finales de julio, primeros días de agosto, ya lo que se sembró en los últimos días de mayo ya está en cosecha. Por lo tanto, es beneficioso que la lluvia disminuya totalmente. Pues usted me habla de una de cal y una de arena, porque pinta un escenario lluvioso de invierno normal, lo cual es alentador. Pero a la par me dice que esta va a ser una temporada huracanada bastante activa. ¿Qué proyectan con eso? Porque los huracanes también traen lluvias, pero por favor. Efectivamente, efectivamente, pero ojo con lo siguiente. A ver, mayo, junio, julio, agosto para Nicaragua son los meses donde menos impacto hemos tenido de estos fenómenos. Entonces, en estos meses debemos de estar probabilísticamente muy tranquilos. Nos preocupa septiembre, nos preocupa octubre. Y esto es lo que mencionábamos, esto es parte de la variabilidad. No existe todavía meteorólogo en el mundo que le pueda definir con una propiedad milimétrica de que en el mes de septiembre vamos a ser afectados por uno de estos sistemas. Han habido temporadas muy activas con más de 25 huracanes formados en el Caribe, en el Océano Atlántico, y Nicaragua ha salido intacta. ¿Sí? Entonces, confiemos en que no vamos a tener impactos de este tipo. Estamos vigilando las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos una excelente organización gracias al gran trabajo que se ha hecho desde la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED para saber enfrentar este tipo de fenómenos. Entonces debemos pues de estar tranquilos, sosegados, pero esto al final es parte de lo que mencionábamos, pues la variabilidad climática. Todos los países vivimos con esto en el desarrollo de nuestras condiciones atmosféricas. Doctor Guillermo González, siempre cuando viene la lluvia, ese concepto de los puntos de riesgo vienen a nuestra mesa. Así es. A nuestros temarios para ser abordados. Y siempre se está hablando de lo que se hizo en el campo una vez conocidas las experiencias y a dónde se detectaron para subsanar el problema, combatir ese punto de riesgo. En relación al año pasado, ¿cómo estamos para este invierno en cuanto a los puntos de riesgo? Sí, esa pregunta también es excelente y quisiera vincularla con el tema, ¿no? de la variabilidad climática y el estar o no estar tranquilo, ¿no? En efecto, tanto el gobierno central como los gobiernos municipales han venido haciendo enormes esfuerzos para desarrollar proyectos que cambien, digamos, la naturaleza de muchos lugares donde se han producido históricamente inundaciones, deslizamientos, etcétera. Algunos de estos proyectos, estamos hablando de la construcción de puentes, de la construcción de vados, de la construcción de puentes peatonales, puentes, digamos que en algunas zonas, inclusive colgantes, para facilitar de que las mismas comunidades o los muchachos cuando van a la escuela no tengan problemas. Pero además, todo un proceso de trabajo que tiene que ver con limpieza de cauces, con revestimiento de cauces, con poda de árboles, con inclusive
con una serie de trabajos que a veces de forma silenciosa no se asocian, ¿verdad?, a cómo reducir el riesgo, como es, por ejemplo, los trabajos que hace INAFOR, que hace Marena, con el reforestamiento que se viene haciendo de muchas zonas del país. Nosotros hemos venido anualmente reduciendo la cantidad de puntos críticos de aquellos que llamamos de altísimo riesgo. ¿Ya? Te pongo ejemplos, Malacatoya. Malacatoya este año no es que la gente va a estar, digamos, viendo al infinito, de que no va a pasar absolutamente nada, pero los riesgos que existían históricamente en un 90% se reducen enormemente, porque siempre habrá alguna familia que está en una zona quizás todavía no muy apropiada. Entonces son puntos críticos que se van trabajando después también en el tiempo. Pero ese punto de riesgo que le hizo ese puente espectacular. Espectacular, y además ahí quedó devastado cualquier magnífico, riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay unos trabajos que se han venido haciendo en Matagalpa, por ejemplo, en el lecho del río, revestimientos que se han hecho. En fin, Managua ha seguido con el trabajo de revestimiento de cauces. Entonces, todo este trabajo de revestimiento, mantenimiento de los cauces, limpieza, todo eso son enormes inversiones que si nosotros las contabilizamos nos damos cuenta el enorme esfuerzo que hace un país pobre, pequeño como Nicaragua, para darle seguridad a la familia. Pero además de eso, Moisés, hay que agregarle todo el trabajo también de organización que te mencionaba hace rato. Marcio decía muy bien, bueno, vamos a tener un año normal, y tú complementabas, bueno, pero esa es una de cal y una de arena, y en efecto así lo vemos nosotros. ¿Qué quiero decir? Independientemente de que va a ser un año normal, nosotros hoy tenemos claro qué significa eso de normal. Normal significa que en términos estadísticos, en promedio vamos a tener, digamos, muy similar a lo que han sido considerados las precipitaciones históricas. Pero eso no niega que en algunos lugares, en poco tiempo, nos caiga mucha agua, y frente a eso nos preparamos. Eso no niega, ¿verdad?, que aunque es posible, ¿verdad?, que no nos llegue ninguno de esos 16, 18 huracanes que se prevén para este año, pero lo mejor es estar preparado. Y es lo que venimos haciendo. Quiero comentarte que desde hace 15 días que se dio a conocer el Plan Nacional Invierno Seguro 2020, nosotros pasamos de la etapa de darlo a conocer a la etapa de verificar que por cada municipio exista un plan efectivo y de cara a su realidad. ¿Qué quiero decir? Una cosa es el paraguas, ¿verdad?, el Plan Nacional, que tiene una cantidad de líneas de prevención, de promoción, de mitigación, incluso donde están definidos los grandes proyectos que se van a hacer a nivel nacional. Otra cosa es cómo eso después se traduce a nivel de cada municipio. Las características propias del municipio, porque hay que verlo. Te voy a poner un ejemplo de un departamento pequeño, Río San Juan. Una cosa es el municipio de San Carlos. Pero lleno de agua. ¿Verdad? Pero a pesar de eso que está lleno de agua, y uno diría, pues más o menos es bastante similar, pero una cosa es San Carlos y otra cosa es San Juan de Nicaragua. Sí. En términos meteorológicos, en términos de terreno, en términos de la distribución de la población, en dónde vive, cuáles son los riesgos. Entonces nosotros tenemos que ir, Moisés, y esa ha sido, digamos, la cualidad, yo diría, que este gobierno ha venido impulsando, porque vos tenés que llegar hasta el nivel de la comunidad. No podés quedarte con lo macro. Todavía el municipio algunas veces es una unidad grande, ¿ya? Te pongo ejemplo. El viernes pasado estábamos con los compañeros de los 14 municipios de Nueva Segovia e íbamos analizando municipio por municipio cómo están los planos y nos dábamos cuenta, ¿verdad?, de una serie de detalles que hoy, en la medida que vamos profundizando el desarrollo de los planes, uno se da cuenta de la profundidad y las grandes diferencias donde esa variabilidad climática va a incidir. No es lo mismo el municipio de Santa María, un municipio que está en la zona seca, bastante montañosa, ¿verdad?, que tiene una historia muy particular, comparado con Jalapa, y los dos son parte del mismo departamento. Inclusive, en las mismas zonas te das cuenta que hay variabilidad enorme en cuanto a las condiciones. Te pongo, discutíamos el tema de Ocotal. Una cosa es Ocotal, la ciudad. Y es cierto, el 85% de la población del municipio vive en la ciudad.
pero tenemos pequeños barrios, pequeñas comunidades, ¿verdad?, que están a la orilla, en las riberas del río Coco, que tienen unas particularidades que si no le damos atención, ¿verdad?, nos podemos quedar muy por encima, todavía volando a los 5.000, 6.000 metros, ¿verdad? Y de lo que se trata es precisamente es tener la capacidad de poder atender situaciones muy particulares, porque ahí está el éxito. Ese trabajo lo venimos haciendo, ya tuvimos inclusive la primera reunión con los municipios de la región autónoma del Caribe Sur, que es donde casualmente y estadísticamente ha sido la mayor cantidad de huracanes que han golpeado en los últimos 20, 30 años. Entonces igual discutíamos con los compañeros, ¿verdad? Sin lugar a dudas, la primera gran preocupación es Bluefield, por la enorme cantidad de población que tiene, por las características de que, digamos, económicamente es importante. Y el Bluff está en una serie de aspectos que son vitales, pero no puedes descuidar la Cruz de Río Grande, no puedes descuidar Laguna de Perla, no puedes descuidar hoy la importancia de Cucarajil cuando sus empresas ahí están produciendo, ¿verdad? Y también darte cuenta, y ahí es una de las zonas también poco mencionadas, donde se han hecho enormes inversiones que vienen cambiando esa situación de riesgo. Las carreteras, en general, por ejemplo, solo se menciona la que va de Managua a Bluefield, pero cuando ya estás en la región te das cuenta que hay una serie de trabajos, ¿verdad?, de ingeniería que han venido facilitando, han venido cambiando lo que es, digamos, el escenario natural que existía y que viene favoreciendo. Han acercado otros pueblos a Bluefield. Exactamente, ¿sí? Que las poblaciones están hoy en mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, pero bueno, de lo que se trata es cada vez más ir perfeccionando, por un lado el conocimiento, pero por otro lado la organización y la capacidad de respuesta que se pueda tener a nivel local. Aquí la gran meta, Moisés, es que cada municipio vaya creciendo en la capacidad de poder, hasta donde sea posible, resolver la mayor cantidad de problemas, porque tenemos esa experiencia. Ya nos ha ocurrido que en distintos municipios, en distintos lugares en el país, ocurren situaciones al mismo tiempo. Tengo que irme, doctor Guillermo González, a una necesaria pausa comercial para regresar con más inquietudes y compartirlas también con don Marcio Vaca, director de meteorología de INETER. Quédese con nosotros, aún hay más. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros acá en Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Recuerde que puede sintonizarnos también en horario de 8 a 9 de la noche a través de Canal 15 en nuestra señal Full HD. En este preciso instante en nuestras redes sociales a través de Twitter o en nuestro Facebook Live, Canal 6 Nicaragua. Y si más tarde con esta lluvia, con una taza de café, ojalá que sea como la que servimos aquí en Canal 6, extraordinariamente exquisito, puede hacerlo también a través de YouTube a la hora que usted lo considere más conveniente. O en horario vespertino en Radio 800 de 4 a 5 de la tarde todos los días. Hablaba el doctor Guillermo González de un aspecto importante y él señalaba las cosas increíbles que geográficamente son contradictorias en algunos territorios, que unos están mojados y otros están secos, estando en el mismo escenario. Pero sin embargo aquí hay un corredor famosamente llamado seco que siempre padece. Precisamente por eso se ha convertido en un tema recurrente de atención, por cuanto las lluvias en ese territorio, por las razones que sean, no son tan generosas como en otros lugares del país, particularmente de la franja del Pacífico Nacional. Por eso quería preguntarle al doctor Marcio Vaca, director de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, ¿qué puede esperar este famoso corredor seco? Bien, efectivamente el llamado corredor seco, aunque yo personalmente no, como lo dijera, no estoy casado con ese término, porque lo seco es relativo, ¿no? Las condiciones de esa zona
que en su mayoría son valles intramontanos, San Isidro, Sébaco, Condega, Ocotal, las condiciones topográficas en las que se encuentra hace que naturalmente la lluvia ahí sea reducida o sea menor en relación a sus alrededores, ¿sí? Hay condiciones en la atmósfera que provocan y eso es completamente normal. Esa es una zona en donde la precipitación normalmente por año anda alrededor de 800 a 1000 milímetros. Lógicamente, si agarramos esos 800 o esos 1000 milímetros y los comparamos con los 4000 y pico que caen en San Juan de Nicaragua, indudablemente que vamos a decir que queda seco. O vayámonos a otros sectores, comparémoslo con lo que cae en León y Chinandega, 1800 milímetros al año. Indudablemente también que es seco, ¿sí? Entonces, son territorios eminentemente calientes. Exacto. Entonces, lo que sucede es que ahí la normalidad, y eso es lo que tenemos que entender, es que caigan entre 1000 a 800 milímetros. En el INETER ya nosotros hicimos un trabajo donde delimitamos el área de Nicaragua que está inmersa en ese territorio, aplicando, lógicamente, indicadores estrictamente climáticos. No nos metimos con nada más, ni tipo de suelo, ni cantidad de población, ni tipo de cultivos que se hacen ahí, nada, solo lluvia, nada más, la condición. Y ya sabemos exactamente cuáles son los territorios que están inmersos dentro de ese territorio. Y eso va a ser normal hoy 2020, va a ser normal en el 2021, va a ser normal en el 2025, en el 2030. Indudablemente que volvemos nuevo al cambio climático, las alteraciones de ese cambio climático es lo que complica esa zona, ¿sí? Por lo que hablábamos de nuevo, de la variabilidad. Asumamos que tengamos una sequía. ¿Dónde va a impactar más? Indudablemente donde llueve menos. No es igual que le quitemos el 40% de lluvia a San Juan de Nicaragua, que caen 4000, ni cuenta se dan que le quitamos ese 40%. Pero si se lo quitamos a Ocotal, que caen 800. Estamos prácticamente quitándole casi la mitad de lluvia que cae. Eso es lo que complica esa zona. Entonces, lo siguiente es que debemos saber cómo convivir en esas regiones, nuestros métodos de cultivo, el tipo de cultivos que hacemos, cómo desarrollamos nuestros trabajos agropecuarios en esa zona, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo casualmente nuestro gobierno a través de todo el sistema de producción, industria y comercio. Ahí está el INTA con sus tecnologías, ahí está el MAC con sus tecnologías, el MEF que impulsando las ferias agropecuarias, etcétera, para que los rendimientos vayan subiendo y están subiendo en esa zona. Nosotros recientemente acabamos de crear una unidad de agrometeorología porque decíamos, hay que agarrar la meteorología y llevarle al agricultor el dato para que él lo sepa aplicar. Entonces, se están desarrollando cosas y están dando pues excelentes resultados. Por tanto, bajo estas condiciones de las que ya habíamos hablado, esa zona va a recibir la lluvia que normalmente debe de recibir. Aunque por lo que me dice usted desearía que todo mecatazo de agua vaya y que lo aprovechen en todo su esplendor. Exactamente, ahí tenemos muchas cosas que hacer. Siempre remarco un dato que siempre es importante que lo grabemos en nuestras mentes. 1 milímetro de agua representa vertir 1 litro en 1 metro cuadrado de terreno, ¿sí? Entonces tenemos que aprender también a administrar el agua de lluvia. 800 milímetros bien embalsado, bien guardadito, es importante. Es una lluvia importante con la cual podemos tener excelentes cosechas y se están haciendo esos trabajos pues en el corredor seco, se están haciendo con pequeños agricultores, con cooperativas, pequeños embalses para que ellos retengan el agua de lluvia que cae y después la usen como riego, ¿no? Utilizando diferentes técnicas y manejos de riego que hay hoy por hoy. Entonces, este 2020, para la zona seca van
con condiciones normales de lluvia. Les va a caer lo que les tiene que caer. Y ahorita acabamos de cerrar mayo, ya hoy vamos a ver los datos y el mapa que tengamos. Ya tenemos en toda la zona del corredor seco alrededor de 150 o 200 milímetros de lluvia caída en mayo. Esa lluvia es importante para cualquier tipo de cultivo. O sea que estamos bien. Y como esperamos una normalidad en junio, aquí vamos para adelante, pues. Cosechero, el periodo de primera. La lluvia indudablemente es una bendición en todos los campos para los agricultores, para su siembra, para los ganaderos, el pasto en los potreros, para los recursos hídricos energéticos, por ejemplo, Apanás. Vuelve a recuperar sus caudales. Para las fuentes hídricas subterráneas volvemos a recuperar, pero siempre hay que estar atentos y la población a veces quisiera tener recursos de emergencia para poderse comunicar con SINAPRED, por ejemplo, de zonas muy en el interior del país que tengan alguna emergencia. ¿Cómo hacen para tenerlos inmediatamente comunicados? Bueno, hablando sobre ese tema, ya hemos venido anunciando, pero lo quiero hacer aquí aprovechando la oportunidad. El SINAPRED ha puesto a disposición de nuestra población el número 100. Pero quiero explicar que este número 100, que es un número al cual cualquier nicaragüense desde cualquier lugar del país puede llamar, tiene varias cualidades. Primero, es gratuito. Es decir, la llamada no le va a significar absolutamente nada, puede andar sin saldo, pues, y llama y perfectamente no significa ningún costo, ¿verdad? El otro tema es que a través de este número, no solamente emergencia a la que estamos acostumbrados, pues, me refiero a que una inundación, que de repente un temblor, no, también emergencias que tengan que ver con el funcionamiento de muchas de nuestras instituciones y que puedan significar un momento importante que hay que atender. Por ejemplo, con las lluvias de repente hay árboles que se caen sobre el tendido eléctrico y de repente hay buenas cantidades de población de algunos municipios que se nos quedan sin luz. Entonces, nosotros estamos interconectadas las distintas instituciones. Si por alguna razón, cuando llamen al puesto de mando... Llama a Salvador Manso, usted inmediatamente. Exacto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un mecanismo que rápidamente podemos comunicarnos para que se atienda. Un problema que hay en Enacal también podemos estar... Sí queremos pedirle, ¿verdad?, prudencia en el uso, porque de repente, pues, si no es tan urgente, pues que llamen en el momento y que tengan paciencia si en algún momento la línea está un tanto ocupada. Pero sí, desde cualquier punto de Nicaragua, ¿verdad?, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, van a estar siendo atendidos hasta el punto a través del número 100. Pero quería, Moisés, interconectarme con la conversación que tenían sobre el tema de la sequía y el corredor seco. Quiero comentarte que Nicaragua, desde hace aproximadamente unos 5 años, tiene incorporado dentro del esquema de riesgos en el país el tema de la sequía, ¿verdad? A diferencia... ¿Cómo se mide el riesgo ahí? Ya te lo voy a explicar, ¿verdad? A diferencia de otros países que el tema era visto como un tema de la producción o un tema inclusive estrictamente sanitario, porque estamos hablando de problemas que tienen que ver después con lo que se llama seguridad alimentaria. En efecto, el tema de la sequía tiene una serie, es un fenómeno, ¿verdad?, que puede afectar a la población y yo diría de la forma más compleja. ¿Por qué? Porque no es un tema como la inundación, que tú la ves, ves el efecto, la gente con el agua hasta el cuello. En cambio, la sequía es un mal que va poco a poco golpeando a la población. Y frente a eso es que precisamente se tiene que tener la capacidad de poderla detectar con muchísima anticipación. Uno, como decía Marcio, incluso desde el concepto que si es solamente una reducción de la precipitación, sea del volumen, lo que en algunos momentos se llama la sequía meteorológica, hasta lo que pueda ser la sequía inclusive agrícola, donde la tierra ya tiene efectos que va a ser muy difícil que puedas cosechar cualquier cosa que tú siembres. Entonces, entender todo ese ciclo
y cómo impacta en la población, en la producción de alimentos, en la disponibilidad de alimentos, en cómo eso impacta a la familia en cuanto a su vinculación con el sistema productivo, son aspectos que nosotros venimos dándole tratamiento desde hace algún tiempo. De hecho, en los planes municipales, uno de los componentes del plan es el tema de la atención a la sequía, precisamente por esa cuestión delicada y donde nos juntamos distintas instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, para comenzar a detectar, te vas a quedar asustado, desde el peso de los niños al nacer, porque por ahí te sale un primer indicador que te dice que algo está pasando en la comunidad. Niños que comienzan a nacer por debajo de 2.500 gramos, ¿verdad? Y que la gente te comienza a decir, mira, están naciendo los niños flaquitos, ¿verdad? Entonces, eso hay que ponerle atención. Para suerte nuestra, eso no ocurre, pero te lo estoy mencionando como un indicador que hay que tenerlo presente. Es un efecto natural de la sequía. Un efecto, ¿verdad? Porque entonces es una mujer que en su embarazo no tuvo la alimentación adecuada. Por ejemplo, lo que ya hacemos, y tal vez tú escuchas de que el Ministerio de Salud junto con el MINEA hacen encuestas nutricionales a nivel estudiantil, porque nosotros tenemos que detectar esos aspectos de cómo estos fenómenos van incidiendo en la población. Te estoy hablando en el ámbito humano, pero también en el ámbito de todos los medios de producción que tienen los campesinos. Por ejemplo, el peso del ganado, eso es muy importante porque de repente los mismos ganaderos, algunas veces uno no entiende por qué ellos están presionando porque se busquen mejores mercados. La calidad de lo que pasa. Porque la calidad, ¿verdad?, comienza a bajar y eso tiene que ver con los pastos, tiene que ver con una serie de cuestiones. Entonces, te das cuenta que la poca leche del ganado, de la vaca. Inclusive el precio, ¿verdad?, el precio del queso, sí, ¿verdad?, de la leche, una serie de cuestiones. Tú tienes en la economía, además del... Aunque en esos precios, ¿verdad?, claro, cierta gente el golpe de leche nunca va a afectar, ¿verdad? Ahí me digan otra cosa. Ahora, pero te quiero decir que cuando como nosotros que vamos construyendo un sistema que te permite, y claro, entonces tienes para comparar, te permite ver una serie de cuestiones. Esto nos ha permitido incorporarlo también en las discusiones a nivel de los Comupred, porque es un tema que es importantísimo y sobre todo porque tiene esa característica, que no es como cuando se presenta una situación aguda. Casi te lo diría que es como la hipertensión arterial, ¿verdad? Que la persona no se da cuenta que es hipertenso. Y ese es el principal problema del hipertenso, que cuando se llega a dar cuenta ya tiene muchos daños, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un esquema que nos permita conocer con lo más pronto posible la situación. Igualito que cuando viene la lluvia o cuando va a venir el huracán. Poderlo saber con mucha anticipación nos permite también poder dar una respuesta adecuada. De esto se deduce una serie de aspectos que en el orden productivo, que en el orden de la economía, que en el orden también de salud, en el orden educativo inclusive, una de las grandes, digamos, políticas que tiene nuestro país, que es mantener la merienda escolar, precisamente tiene que ver con, para poder atender esos flujos, esos vaivenes. Bueno, no te puedes dar el lujo de decir, bueno, ahora los chavalos también. No, hay que asegurar que los chavalos tengan su comida, ¿verdad? Eso es muy importante en el país. Entonces, todas estas políticas al final es lo que te fortalece luego también poder tener un esquema a nivel desde la comunidad para poder atenderlo. Y algo que decía Marcio que yo quiero hacer mucho énfasis. Este tema de la administración del agua es un tema vital, independientemente de la variabilidad climática. Nosotros vivimos en nuestro país en muchos momentos distintas situaciones que nos deben llamar la atención y aprender como sociedad a tratar de hacer el mayor esfuerzo de administrar bien el agua. Que el invierno sea bueno, fantástico, pero eso no niega que debemos de cuidar el agua. Si así como decía Marcio, comprendemos que hay zonas donde la cantidad de agua, digamos, la normalidad es que sea poca, pues tenemos que administrarla. ¿Y cómo la podemos administrar? Buscando cómo almacenarla. Hay una técnica que se viene implementando en Nicaragua desde hace algunos años que se llama la cosecha de agua, que es muy importante, que es eso que menciona Marcio, desde pequeños embalses que pueden hacer los productores para poder guardar, así como guardar los granos para cuando venga el periodo seco, ¿no? Igualito guardar el agua donde más se pueda. Y se ha venido trabajando, y esto es muy importante, ¿verdad?, porque te permite también enfrentar no solamente las necesidades del consumo humano, sino también las necesidades del consumo productivo. Por ejemplo, el saber administrar bien los riegos, ¿verdad?, los horarios, esto es muy importante. ¿De qué sirve regar al mediodía, ¿verdad?, cuando de todas maneras se va a evaporar
Entonces tratemos de administrar el agua y eso es muy importante. Pero quiero irme al otro extremo, en el Caribe, por ejemplo. Te quiero decir que cuando estamos en las crisis, a veces el recurso más escaso, ¿sabes cuál es? El agua. Y es contradictorio porque de repente estamos con el agua hasta el cuello. Pero cuando yo digo que es el más escaso es por lo siguiente, porque esa agua no te sirve para consumo humano. La potabilidad del agua. Entonces tenemos que aprender el agua, ya sea en el déficit o en el exceso. Y eso es muy importante, muy importante. Igual, por ejemplo, el cuidado de los pozos, el cuidar las riberas, la reforestación de las riberas. Con las inundaciones, ¿verdad?, se contaminan los pozos. Exactamente. Entonces tenemos que tener un cuidado, ¿verdad?, y un cuidado que como sociedad tenemos que aprenderlo e irlo sabiendo administrar para poder tener un mejor, digamos, rendimiento de todo. Don Marcio, INETER es una herramienta importantísima para medir el aspecto de la naturaleza, la reacción de la naturaleza frente a la humanidad. Y en algún tiempo, hace muchos años atrás, cuando uno decía, escuchaba de INETER, va a llover, entonces uno decía, no va a llover, porque la imprecisión era total y absoluta. Y yo recuerdo que alguna vez visité las instalaciones y eran muy precarios las herramientas para medir los aspectos de los volcanes, las lluvias, etcétera, etcétera. Hoy INETER es una institución que regionalmente, por artículos que he leído, es otra cara. ¿Qué tipo de tecnología cuenta para precisar desde el punto de vista de la gradualidad de los sismos, de las reacciones de los volcanes, etcétera, etcétera? Sí, efectivamente, INETER ha dado saltos cualitativos del 2007 a esta parte. Voy a iniciar por lo más básico, estaciones meteorológicas. Al 2007, la cantidad de estaciones meteorológicas telemétricas con comunicación satelital andábamos por el orden de 40. En este momento ya estamos acercándonos a las 200 estaciones. Ya es toda una red instalada básicamente en todo el territorio nacional. En julio, los primeros días de julio, entra en operación la primera red agrometeorológica del país, con 21 estaciones hasta este momento instaladas, que estamos ahorita en el proceso de instalación. Hemos logrado en la parte meteorológica entrar en operación el primer radar meteorológico de Nicaragua, que es un radar con efecto Doppler de doble polaridad, banda C, es decir, uno de los mejores radares que hay en el mundo, que tiene un rango de visión de 400 kilómetros. Es decir, con esto miramos prácticamente todo el territorio y más todavía, parte de Centroamérica. Acá rápidamente el radar, ¿cómo lo diría? Es digamos que es la tecnología más avanzada que hay después de los satélites y de los aviones de reconocimiento para vigilar la atmósfera. Es tecnología de punta. Y estamos próximos ya a iniciar un proceso para hacer la primera generación del primer modelo dinámico de la atmósfera exclusivamente para Nicaragua, que es también una tecnología básicamente muy, muy avanzada. Tenemos hasta ahorita, tenemos ya en su parte operativa modelos estadísticos de pronóstico, y esto es lo que ha hecho dar ese salto cualitativo en cuanto a la calidad de los pronósticos. Esto es solo para mencionar algunas partes, pues en meteorología, en otros ámbitos del INETER, los compañeros geólogos de la Dirección de Geofísica y Geología tienen ya instalado todo un proceso de vigilancia a nivel regional de tsunamis. Hay cámaras web, por ejemplo, de vigilancia de toda la faja volcánica del país, principalmente en los volcanes más activos, de tal manera que se sabe en tiempo real qué es lo que está pasando. Tenemos un sinnúmero, hasta el momento, 1 o 2 o 3 sistemas de vigilancia
contra inundaciones en ríos importantes. Tenemos toda una red de estaciones meteorológicas acá en Managua. Es decir, básicamente estamos viendo todo el territorio nacional a nivel de estaciones telemétricas, y esto es comunicación satelital. Y comunicación satelital con las cuales nosotros interrogamos al satélite. No estamos entrando por ninguna otra parte. Nosotros agarramos, nos sentamos frente al computador e interrogamos al satélite cómo está cada parte del territorio el territorio nacional. Pues Don entonces, Marcio, ¿y esto en relación a sus pares centroamericanos, cómo nos ubica en la región? bueno, yo me atrevería a decir que tenemos la mejor red meteorológica de Centroamérica. Tenemos la mejor red sismológica de Centroamérica, en términos de dos de los fenómenos que más afectan, pues, a América Central. Fuimos, después del Canal de Panamá, el primer país en tener un radar Doppler en Centroamérica. Ya Panamá está en proceso de instalar uno nuevo, Guatemala instaló uno hace poco, Honduras tiene uno que fue donado, en este momento no sé pues si está operando o no, yo creo que sí, pero creo que el INETER es, sin temor a equivocarme, una institución de referencia en Centroamérica, que ha sido el molde, digamos, en el que se han fijado la atención los países de la región, e inclusive mucho más allá, por la manera en que está estructurado, por su forma en que opera, eso de tener todas estas disciplinas metidas en una misma institución. Esto facilita enormemente las capacidades operativas del instituto. Qué bien, felicidades. Doctor Guillermo González, no puedo irme sin abordar rápidamente, porque ya tenemos escaso el tiempo. El hecho de que se ha sumado a los simulacros que recurrentemente hace SINAPRED para enfrentar una serie de circunstancias propias de la naturaleza, el tema del coronavirus. ¿Cómo es que van a configurar esta prevención, este simulacro? Bien, el 25 de junio vamos a tener el segundo ejercicio nacional de preparación para la vida, y precisamente lo hemos diseñado dentro del contexto de la pandemia. ¿Qué significa esto? Significa de que, por un lado, el ejercicio debe reforzar todas las medidas que el país viene tomando para, en este momento ya, la atención, ¿verdad?, a las personas, seguir reforzando las medidas que tienen que ver con el control de la diseminación para mantener esa curva aplanada, como ha sido el objetivo, digamos, de la estrategia, pero al mismo tiempo comenzar a prepararnos frente a una posible eventualidad que se nos pueda presentar en el periodo lluvioso. Esto implica una serie de aspectos que hemos venido ya conversando con los compañeros a nivel nacional, que tiene que ver, por ejemplo, cómo serían los procesos de evacuación, ¿verdad?, cómo garantizar, ¿verdad?, que manteniendo la seguridad de las personas, también respetemos las normas de distanciamiento que tienen que darse en ese flujo. Por ejemplo, los compañeros van a seguir en el trabajo de identificación de los posibles albergues, pero vamos a reforzar la estrategia que como país hemos venido desarrollando. Primero, casas solidarias. ¿Por qué? Para evitar al máximo que se conglomeren muchas personas. En fin, este segundo ejercicio va a estar de cara a que preveamos fuertes inundaciones, fuertes deslizamientos, inclusive en el Caribe la posibilidad de tener que evacuar poblaciones de cara a un posible huracán, pero siempre respetando las medidas del coronavirus, ¿verdad? Igual, a nivel de los hospitales, parte del ejercicio va a ser el cómo se va a evacuar, tomando en consideración que puedan tener pacientes graves, ¿verdad?, que va a tener que respetarse, cómo debe manejarse desde el punto de vista médico, evitando que haya contaminación con el resto de personas, pero también asegurando la vida de esas personas. Doctor Guillermo González, don Marcio Vaca, muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo importantísimo para compartir aspectos que son vitales para la nación desde el punto de vista de este invierno, que ya, gracias a Dios y con muy buen suceso, ha entrado en todo su vigor, con la satisfacción y la alegría que representa para los productores
y con la satisfacción para todos aquellos que venimos todavía ahogadamente de sobrevivir de unos espantosos calores que ya aterrizaron, porque ya los frescores vinieron con el rocío del agua. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han brindado y también a Darling, porque nos ha permitido explayarnos más allá de nuestro horario, considerando la vitalidad, la importancia que representa este tema para toda la nación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.